En la cena que celebraría su aniversario de bodas de oro, las palabras de mi nuera resonaron como una sentencia, una carga. Esa expresión, seguida de risas incómodas, destrozó mis 76 años de existencia. Pero la herida más honda no provino de ella. Surgió del mutismo de mi único hijo, por quien lo sacrifiqué todo. Él simplemente bajó la mirada mientras pisoteaban la dignidad de su madre. Esta es mi historia real de cómo el amor se convirtió en un arma y el silencio en complicidad. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Si estás escuchando desde cualquier rincón del planeta, algunas verdades necesitan ser compartidas, aunque cuestionen tus creencias. Ciertas historias, por dolorosas que sean, deben ser contadas. Me llamo Mary Thompson Miller y a mis 79 años he aprendido sobre empezar de nuevo. Mi historia, la que realmente importa, comienza hace 3 años, la noche de mi cumpleaños número 76 en mi ciudad natal, Spokane, Washington, un lugar donde el sol veraniego puede derretir las llantas de los autos. Nací y crecí aquí. Hija de un zapatero y una costurera, gente sencilla pero de palabra. Trabajé arduamente toda mi vida. Mis dedos están torcidos de tanto coser. Tengo una cicatriz en el antebrazo izquierdo de una pelea horrible con una máquina industrial cuando trabajaba para mantener a mi hijo en la universidad. Aguanté muchas cosas en silencio, tragué sapos suficientes para llenar el río Spokane. Pero en aquella cena de aniversario, cuando mi nuera abrió la boca para humillarme, comprendí que era momento de poner las cosas en orden. Esta historia todavía me hace un nudo en la garganta al relatarla, porque algunos creen que los ancianos deben quedarse callados en una esquina, aceptando todo, pero les mostraré que a los 76 años aún tenía suficiente fuego dentro para darle vuelta a mi vida. El departamento donde ocurría la fiesta era mío, o mejor dicho, había sido mío hasta que firmé los papeles transfiriéndolo al nombre de mi hijo, Michael. 3 recámaras, una amplia sala, un balcón con vista al río Spokane, comprado con la indemnización que recibí cuando mi esposo Robert falleció. Es para tu futuro, le dije cuando le entregué las llaves, pensando que también me aseguraba un rinconcito. Qué tonta fui. Me pusieron en el cuartito de servicio al fondo, donde mi cama y un pequeño ropero apenas cabían, y todavía me decían que debería estar agradecida por tener techo. Pero volvamos a la fatídica cena. Miré alrededor de la mesa y vi 15 personas, parientes, amigos, vecinos, todos con las copas alzadas, la boca entreabierta entre el shock y la risa. Vi el rostro de mi madrina Patricia con los ojos desorbitados como si no creyera lo que acababa de escuchar. Vi a mi nieto Daniel de 1 año con las mejillas rojas de vergüenza y vi a Michael, mi único hijo, a quien crié sola desde los 45 años cuando quedé viuda. El hombre de 53 años sentado allí no levantó los ojos para defenderme. Siguió mirando su propio plato como si hubiera encontrado un bicho en la comida. Observé a mi hijo, un hombre adulto que ni siquiera lograba levantar la cabeza. La verdad es que no fue solo esa noche que guardó silencio. Llevaba años perdiendo la voz, poco a poco, hasta que aquella mujer se lo llevó todo. Una madre percibe esas cosas, ¿saben? Incluso cuando finge que no. Fue entonces que sentí algo dentro de mí como una olla de presión a punto de explotar. Me levanté lentamente, con las articulaciones doliendo como siempre. Alicé el vestido verde que pasé toda la tarde planchando especialmente para la ocasión. Era mi vestido de gala, guardado durante años para momentos importantes. Había bordado cada florecita en el dobladillo con mis propias manos. Pasé la mano por mi cabello canoso, que Jessica siempre decía que debería teñir porque lucía descuidado. Sentí el peso de los años, pero mantuve la espalda derecha como mi madre me enseñó de niña. Una mujer puede perder todo menos su dignidad, solía decir. Y en ese momento, la dignidad era todo lo que me quedaba. Me voy, anuncié con voz más firme de lo que esperaba. No era una disculpa ni una pregunta, era una declaración. Jessica puso los ojos en blanco con esa actitud burlona que siempre tenía conmigo. Ay, señora Miller, no empiece con el drama. Era solo una bromita, una bromita. Así llamaba todas las provocaciones, todos los comentarios venenosos, todas las pequeñas humillaciones que venía tragando durante años. Una
Una bromita cuando escondía mis medicinas para la presión. Una bromita cuando les decía a los vecinos que me estaba volviendo algo loca. Una bromita cuando me servía comida echada a perder y decía que yo era exigente. Michael finalmente miró hacia arriba, pero no para defenderme. Mamá, siéntate, no arruines nuestra fiesta, como si yo no fuera parte de ella, como si no hubiera pasado la semana entera ayudando a preparar todo, cocinando las comidas que le encantaban desde niño, arreglando la casa que alguna vez fue mía. Sentí un dolor profundo en el pecho, del tipo que no viene de una enfermedad sino de la decepción. Una madre espera mucho de su hijo, pero nunca espera convertirse en una carga. Nunca espera ser defendida por extraños mientras su propia sangre permanece en silencio. No estoy arruinando nada, respondí tomando mi vieja bolsa de cuero que colgaba de la silla. Ya entendí que no soy bienvenida en su fiesta. Enfaticé el su para dejar claro que había captado el mensaje. Michael hizo ademán de levantarse, pero Jessica puso su mano en su brazo, esas uñas largas y rojas sujetándolo con firmeza. Se detuvo a medio movimiento, como un perro obedeciendo a su dueño. 27 años casado con esa mujer, y ella había convertido a mi hijo en un extraño que apenas reconocía. Por un breve segundo, al llegar a la puerta, miré hacia atrás. Vi el reflejo de Michael en el vidrio de un marco en la pared, sus hombros caídos, su cabeza todavía baja. Pero lo vi cerrar el puño sobre la mesa por un instante, con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Fue un pequeño gesto casi invisible de un hombre en guerra consigo mismo. Estaba atrapado y en ese momento supe que él lo sabía. Eso no justificaba su silencio, pero lo explicaba, y tal vez era aún más trágico. El reloj de pared, que había sido un regalo de bodas para Robert y para mí, marcaba las 8:30 de la noche cuando me dirigí a la puerta. Un reloj antiguo de madera oscura que había sobrevivido mudanzas, estaciones e incluso una caída de la pared durante un terremoto en 2001, tan resistente como necesitaba ser en ese momento. Abrí la puerta sin mirar atrás, aunque escuchaba a algunos invitados susurrar, aunque sentía que algunos querían detenerme. Afuera, el pasillo del edificio estaba silencioso y frío. El vestíbulo era todo espejos y mármol blanco, cosas sofisticadas que mi dinero había pagado años atrás. El portero, Martín, me conocía desde que el edificio fue construido. Señora Miller, ¿va a salir sola a esta hora?, preguntó preocupado. Debía parecer un fantasma saliendo de ese elevador, una mujer anciana con vestido verde y el rostro lavado por las lágrimas. Voy, Martín, y no sé si regresaré. Él abrió sus ojos castaños sin entender muy bien. Se ofreció a llamar un taxi. Dijo que era peligroso, que iba a llover. Agradecí, pero rechacé. Necesitaba sentir el viento en mi cara. Necesitaba caminar por las calles de Spokane y pensar qué haría con mi vida de ahí en adelante. Afuera, el cielo de marzo estaba pesado, como queda antes de una gran tormenta. Spokane, durante la temporada de lluvias, es así. En un minuto todo está seco. Al siguiente el agua cae como queriendo llevarse la ciudad. Aún no llovía, pero el viento ya soplaba fuerte, agitando las hojas de los arces en la avenida. Caminé sin rumbo definido, solo alejándome de ese edificio donde había dejado no solo mis pertenencias, sino años de mi vida, donde también había dejado la ilusión de que un hijo es garantía de compañía en la vejez. Mis piernas dolían. Mi rodilla izquierda protestaba por toda la subida y bajada de escaleras esa semana, ayudando en los preparativos de la fiesta. Aún así, caminé casi 10 cuadras antes de finalmente detenerme en una pequeña plaza. Me senté en una banca, mis pies palpitando dentro de los zapatos de tacón bajo que rara vez usaba. Solo entonces me di cuenta de la locura que había hecho. Una mujer de 76 años, sola, en la calle de noche, sin a dónde ir, sin más ropa que la puesta y sin mucho dinero en la bolsa. Lo poco que tenía era controlado por Michael, quien administraba mi pensión para que no gastara imprudentemente, como él decía. Saqué de la bolsa el celular viejo que mi nieto Daniel me regaló en Navidad pasada. El muchacho me enseñó a usarlo a escondidas de su madre, quien decía que ancianos y tecnología no combinan. Solo tenía 4 números guardados: el de Michael, el de Daniel, el número de emergencias y el de mi amiga Linda, una amiga de juventud, la única que Jessica no logró alejar de mí con sus historias de que estaba senil y confundida. Linda vivía
vivía al otro lado de la ciudad, en un barrio sencillo pero acogedor. Dudé antes de llamar. Ya pasaban de las 9 de la noche. Podría estar durmiendo, podría estar ocupada, pero ¿qué opción tenía? Linda, soy Mary. Mi voz temblaba cuando contestó. Algo malo pasó en la cena. Estoy en la calle sin tener a dónde ir. Del otro lado de la línea escuché su respiración pesada. Luego una palabrota que no voy a repetir aquí. Una de esas realmente coloridas que solo alguien de Washington sabría. Quédate donde estás, mujer. Voy a mandar un Uber a recogerte ahora mismo. No pidió detalles, no cuestionó nada. La verdadera amistad es así. No necesita muchas explicaciones. En 15 minutos, un auto negro se detuvo frente a la plaza. El conductor confirmó mi nombre y me llevó hasta su casa. Linda me esperaba en el portón, sus brazos cruzados sobre el pecho amplio, su rostro con una expresión severa, como si ya imaginara lo que había pasado. Fue Jessica, ¿verdad? La voz de Linda era baja. No una pregunta, sino una afirmación cargada de años de secretos compartidos y advertencias no escuchadas. No esperó respuesta. Me jaló hacia adentro, su brazo fuerte, un ancla familiar. En la cocina puso un plato de huevos revueltos y tostadas frente a mí. Ya vi esa mirada en tus ojos antes, Mary, dijo suavemente. La misma que tenías después de que murió Robert. La mirada de una mujer sosteniendo el mundo con pura fuerza de voluntad. Come primero, después platicamos. Y eso hice porque el hambre que no sentí durante la cena ahora aparecía, mezclada con un cansancio que parecía venir de mi alma. Entre bocado y bocado le conté todo, las tostadas, las risas, el silencio de mi hijo. Linda escuchó sin interrumpir, solo moviendo la cabeza de vez en cuando, los labios apretados de rabia. Cuando terminé, golpeó la mesa con la mano haciendo saltar los vasos. Ya te lo dije 1000 veces, Mary, esos dos no sirven. Fue el mayor error de tu vida poner ese departamento a nombre de ellos. Ahora estás jodida. Linda nunca fue del tipo que suaviza las cosas, pero en ese momento necesitaba sinceridad, no consuelo. Después de comer, tomé un largo baño en su sencillo baño. Me puse un camisón prestado, grande de más para mi cuerpo delgado. Me acosté en la cama individual del cuarto de huéspedes, que en realidad era el cuarto del nieto de ella que se había mudado a otro estado. El colchón era duro, la almohada muy baja, todo diferente a lo que estaba acostumbrada. Pero esa noche, por primera vez en años, dormí sin escuchar las quejas de Jessica, sin la sensación de estar ocupando demasiado espacio. Dormí como alguien que acababa de ser aliviada de un gran peso, aún sabiendo que el día siguiente traería desafíos que ni imaginaba. ¿Creen que me rendí? ¿Que acepté esa humillación y volví con el rabo entre las piernas al cuarto de atrás? Ni de broma. A los 76 años aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y fue exactamente eso lo que hice. Acostada en esa cama prestada, con la lluvia finalmente cayendo fuerte afuera, decidí que recuperaría lo que era mío por derecho. No solo el departamento, los muebles o mi dinero de pensión que ellos controlaban, sino principalmente mi dignidad, que vale más que cualquier posesión material en este mundo. Lo que aún no sabía era la dimensión de la guerra que estaba a punto de comenzar. Nací en Spokane en 1946, cuando la ciudad todavía era un puñado de caminos de tierra y casas bajas. Mi padre, el señor Pedro James, era un buen zapatero, del tipo que podía arreglar un zapato tan bien que quedaba mejor que nuevo. Tenía su taller en un galpón frente a nuestra casa en Riverside Avenue, cerca del centro. Mi madre, la señora Elizabeth, era costurera. Trabajaba en casa con una vieja máquina de coser Singer negra que hoy encontrarías en un museo. Fue con ella que aprendí a coser, a bordar, a transformar retazos en arte. Éramos pobres, pero del tipo digno de pobreza, donde nunca faltaba comida en la mesa ni limpieza en la casa. En esa época, Spokane era un lugar de calor abrasador. Todavía lo es, pero en aquel entonces no había ni ventiladores, mucho menos aire acondicionado. Solíamos decir que el sol de Spokane era tan caliente que hasta el diablo usaba sombrero. A media tarde, el asfalto se derretía, pegándose a nuestras sandalias. Todos sabían que del mediodía a las 3 de la tarde era hora de quedarse en casa con las ventanas cerradas, intentando protegerse del calor sofocante. Solo perros callejeros y forasteros vagaban por ahí a esa hora. Nosotros, que conocíamos el clima, respetábamos
respetábamos el sol. El río Spokane era nuestra bendición y nuestra vida. Un río ancho de aguas turbias que separaba Washington de Idaho y traía un poco de frescura a la ciudad abrasadora. Los domingos, después de misa, mi padre nos llevaba a mojar los pies en las aguas poco profundas, donde la corriente era más débil. Este río tiene historia, decía mirando al horizonte como si viera más allá del tiempo. Por él pasaba todo lo bueno y lo malo que tenía Spokane. Me fascinaba observar a los barqueros, los pescadores lanzando sus redes, las lavanderas golpeando ropa en las piedras. El río Spokane era nuestro calendario y nuestro reloj. Cuando sus aguas subían, sabíamos que el invierno había llegado de verdad. Cuando bajaban, dejando las orillas arenosas expuestas, era señal de que el verano estaba en su apogeo. Estudié lo máximo que pude, porque en esa época las niñas no necesitaban mucha educación. Los mayores decían, es suficiente saber leer, escribir y hacer cuentas para no ser engañada en el mercado. Mi abuela Dorothy repetía eso. Terminé la primaria, lo que hoy llaman secundaria, y después fui a ayudar a mi madre con la costura. Tenía habilidad para el trabajo, dedos finos y ágiles que sabían dar pequeñas puntadas, hacer dobladillos invisibles y bordar flores que parecían reales. Pronto tenía mi propia clientela, muchachas que venían de lejos para que les hiciera sus vestidos de fiesta. Mary tiene el don, decían ellas, y realmente lo tenía, solo que no sabía aún que ese don sería mi salvación y mi carga a lo largo de la vida. A los 18 años conocí a Robert en un baile de la feria del condado. Era empleado del Servicio Postal de Estados Unidos, USPS, 5 años mayor que yo, un joven serio, de ojos cafés y comportamiento tranquilo. No era lo suficientemente guapo para llamar la atención en la calle, pero tenía una dignidad en la mirada, una certeza tranquila de alguien que conoce su lugar en el mundo. Bailamos 3 canciones juntos esa noche y al final pidió permiso para visitarme el domingo. Mi padre frunció el ceño, pensando que era demasiado callado para mí, que siempre era parlanchina y animada, pero a mi madre le gustó de inmediato. Un hombre callado es un hombre que piensa antes de actuar, dijo ella. ¿Y no tenía razón? Nos casamos después de un año de noviazgo en una ceremonia sencilla en la iglesia de la calle Alawisha. Usé un vestido blanco que hice con mis propias manos y él usó un traje prestado de su cuñado. Nuestra luna de miel fue de 3 días en una casa prestada junto al mar. Fue la primera vez que vi el océano, esa vasta extensión azul verdosa que me dejó sin palabras. Robert me miró sorprendido. Es la primera vez que te veo callada desde que te conozco, bromeó, y era verdad. La vida me enseñó a hablar, a defenderme con palabras, pero algunas maravillas del mundo exigen silencio. Comenzamos nuestra vida de casados en una pequeña casa alquilada pero arreglada, en el barrio de Logan. Robert salía temprano al trabajo y regresaba al final de la tarde, siempre a la misma hora, siempre con el mismo ritmo calmado. Yo cosía en casa, atendiendo clientas en la sala, que transformé en un estudio improvisado. La vida no era fácil, pero era buena. Teníamos planes de comprar nuestra propia casa, tal vez hasta un carro, un gran lujo en esa época. Pero antes de eso vino Michael. Mi hijo nació en un enero abrasador de 1969, después de un parto difícil que duró casi 20 horas. Este niño era terco desde el vientre, dijo la partera cuando finalmente decidió aparecer rojo y gritando fuerte. Era un niño hermoso, con ojos brillantes y un mechón de cabello negro que nunca se quedaba en su lugar. No importaba cuánto lo mojara y peinara. Robert, siempre tan reservado, lloró cuando sostuvo a su hijo por primera vez. Voy a darle a este niño todo lo que nunca tuve, prometió. Poco sabía él que esa promesa definiría el resto de nuestras vidas. Michael creció inteligente y curioso, siempre desarmando cosas para ver cómo funcionaban, siempre haciendo preguntas que no sabíamos responder. Este niño tiene que estudiar, decía Robert con orgullo. Va a ser médico, y los dos trabajamos duro para realizar ese sueño. Ahorramos cada centavo, cortamos todos los lujos, todas las cosas superfluas, aumenté mi clientela, empecé a hacer no solo vestidos, sino también ropa de bebé, cortinas, colchas, todo lo que aparecía. Robert trabajaba horas extras en correos y los fines de semana también trabajaba como electricista arreglando refrigeradores y radios de los vecinos. Cuando Michael terminó la preparatoria con excelentes calificaciones, se
inscribió para ingeniería en la Universidad Estatal de Washington. Fue aceptado con el segundo puntaje más alto general. Robert se sintió tan orgulloso que puso un anuncio en el periódico local anunciando la aceptación de su hijo. Fue la única extravagancia que se permitió en años. Finalmente, lo habíamos logrado. Nuestro hijo sería el primero de la familia en tener un título universitario. El sueño se estaba volviendo realidad, pero la vida tiene una manera extraña de barajar nuestras cartas cuando menos lo esperamos. En el tercer año de universidad de Michael, Robert empezó a sentir dolores en el pecho. Nada serio, decía, solo una molestia pasajera, algo común en un hombre de mediana edad que trabaja demasiado. Insistí en que fuera al médico, pero ya saben cómo son los hombres de tercos. Voy después, repetía, y ese después se fue posponiendo hasta que un día, al regresar del trabajo, se desmayó en la banqueta frente a nuestra casa. Ataque cardíaco fulminante, dijo el doctor. Ni siquiera tuvo tiempo de llegar al hospital. Me vi viuda a los 45 años, con un hijo en la universidad y un dolor en el pecho tan fuerte que pensé que también iba a morir. Pero las mujeres no tienen el lujo de ceder al dolor, ¿verdad? Necesitaba ser fuerte, tragar mis lágrimas y seguir adelante. Lo peor sucedió poco después cuando descubrí que la pensión de Robert tardaría meses en liberarse, atrapada en la burocracia, y Michael necesitaba continuar sus estudios. Ya estaba a la mitad de la carrera, faltaba tan poco. Fue cuando empecé a trabajar como cocinera en casas de familias ricas, además de continuar con mi costura. Salía de casa a las 5 de la mañana, iba a casa de la señora Hayes, esposa del juez, para preparar su almuerzo. Después iba a casa de la señora Miller, esposa del dueño del supermercado más grande de la ciudad, para preparar la cena. Regresaba a casa después de las 8 de la noche y todavía trabajaba en mi costura hasta medianoche, 1:30 de la madrugada. Dormía 3-4 horas por noche, despertaba y empezaba todo de nuevo. Mis dedos estaban siempre adoloridos. Mi espalda dolía desesperadamente, pero no podía parar. Michael necesitaba graduarse. Fue durante ese periodo que tuve ese accidente con la máquina industrial que me dejó una cicatriz en el brazo izquierdo. Estaba cosiendo un vestido de novia, una pieza fina que pagaba bien, pero era tarde en la noche y estaba tan cansada que cabecé sobre la máquina. La aguja atravesó mi brazo de lado a lado. El grito que di despertó a toda la vecindad. El señor Walter, el panadero que vivía al lado, me llevó deprisa a urgencias. Me dieron 12 puntadas, pero al día siguiente ya estaba de vuelta al trabajo. No tenía tiempo para estar enferma. Cuando finalmente parecía que las cosas mejoraban, con Michael a punto de graduarse y la pensión de Robert finalmente liberada, otro golpe vino. La universidad entró en huelga y anunció recortes en las becas. Michael perdió la beca parcial que había conseguido. Sin ella, no podríamos pagar las colegiaturas del último año. Fue entonces cuando tomé la decisión de vender nuestra casa. Era pequeña, sencilla, pero era nuestra, comprada con tanto sacrificio por Robert, el único bien que teníamos. Pero entre un techo sobre nuestras cabezas y el futuro de mi hijo, elegí el futuro. Es una elección que casi cualquier madre haría, un sacrificio hecho libremente por amor. Pero ese acto singular de devoción abriría un precedente, creando una deuda que Mary nunca tuvo la intención de cobrar y que su hijo un día olvidaría que había sido pagada. Vamos a continuar y ver cómo esa base de sacrificio empieza a agrietarse. Nos mudamos a un cuartucho en el patio de la casa de mi hermana mayor, Susan. Era un cubículo de 2 cuartos mal divididos, sin techo propio, donde el calor de Spokane parecía aún más implacable. Pero conseguimos el dinero para que Michael terminara su carrera. Se graduó como ingeniero civil en una mañana soleada de diciembre. Estaba guapo en su traje negro, con el diploma en la mano, la sonrisa de alguien que había conquistado el mundo. Cuando llamaron su nombre para recibir el diploma, lloré tanto que mojé todo el pañuelo. Esto es para ti también, papá, dijo suavemente mirando al cielo. Y sentí que todo el sacrificio había valido la pena. Michael rápidamente consiguió empleo en una gran constructora en Spokane. El sueldo era bueno para un recién egresado y prometió que me ayudaría a comprar una casa nueva. Nunca más tendrás que trabajar tanto, mamá, decía. Por un tiempo fue así. Me daba algo de dinero cada mes,
vacaciones, me llevaba a cenar de vez en cuando, me presentaba con orgullo a sus compañeros de trabajo. Esta es mi mamá, que hasta vendió su casa para que me graduara. Me sentía la mujer más feliz del mundo. Había valido la pena todas las noches sin dormir, todos los dolores de espalda, todas las picadas de aquella aguja en mi brazo. Fue cuando Jessica apareció en su vida. Una muchacha bonita, no voy a negarlo, alta, con largo cabello negro, siempre bien vestida, uñas bien cuidadas, ropa de marca. Trabajaba en el departamento administrativo de la constructora. Era hija de gente rica. Pronto me di cuenta de que había puesto los ojos en mi hijo. ¿Y quién podría culparla? Michael tenía buen empleo, era guapo, educado y tenía futuro. Pero desde el primer día sentí algo extraño en la manera en que me miraba. Una mirada de arriba abajo, evaluando, juzgando como si yo fuera una pieza que no combinaba con la decoración. El noviazgo fue un torbellino. En 3 meses Michael ya hablaba de matrimonio. Intenté platicar con él para decirle que tal vez era muy pronto, que podían esperar un poco, conocerse mejor, pero estaba enamorado de esa manera ciega de quien no puede ver un palmo delante de la nariz. Mamá, Jessica es la mujer de mi vida, decía con los ojos brillando. ¿Y quién era yo para discutir con la felicidad de mi hijo? La boda sucedió 6 meses después de que se conocieron. En una ceremonia elegante pagada por los padres de ella, Jessica entró a la iglesia como una princesa, con un vestido que debió costar el precio de un auto pequeño. Yo estaba allí en un rincón, con mi vestido azul claro sencillo que yo misma cosí especialmente para la ocasión. Durante toda la fiesta ella apenas me habló. Cuando me presentabas a alguien era siempre: esta es la mamá de Michael, nunca mi suegra o Dios me libre por mi nombre. Las primeras señales surgieron poco después de la luna de miel. Rentaron un departamento cerca del trabajo, un lugar agradable que consumía buena parte del sueldo de Michael. Fui a visitarlos el primer domingo llevando un pan de elote que mi hijo adoraba desde niño. Jessica abrió la puerta con una cara como si acabara de chupar un limón. «Ay, no sabía que vendría hoy», dijo, aunque yo había avisado y Michael había confirmado. «Estamos saliendo a almorzar con mis papás». Me quedé parada allí con mi pan de elote en las manos, avergonzada. Michael apareció detrás de ella, viéndose incómodo. «Perdón, mamá, olvidé decirte que cambiamos nuestros planes». Regresé a casa con el pan de elote intacto y el corazón pesado. Después de eso fue una serie de pequeños rechazos, llamadas no contestadas, invitaciones a comidas familiares que solo descubrí más tarde a través de fotos en redes sociales. Comentarios como: ¿no crees que ese labial es un poco brillante para tu edad? O ese peinado no combina mucho con tu cara, ¿verdad? Michael veía todo, escuchaba todo, pero fingía no notar. O peor, a veces reía como si fuera solo una broma de su esposa. Cada vez que eso pasaba, sentía un pedazo de mi hijo alejándose de mí. 3 años después de su boda, recibí la indemnización por la muerte de Robert, un antiguo proceso laboral que finalmente se resolvió. No era una fortuna, pero era suficiente para comprar un pequeño departamento y todavía sobrar algo de dinero para emergencias. Consulté a un corredor de bienes raíces, vi algunos lugares y casi cerré un trato en un condominio sencillo pero bien ubicado. Fue cuando Michael tuvo una idea. «Mamá, ¿por qué no compras un departamento más grande y vivimos juntos? Jessica está embarazada, vamos a necesitar espacio y tú no tendrás que vivir sola». Confieso que mi corazón se disparó. La idea de estar cerca de mi hijo y también poder ver a mi nieto crecer parecía demasiado perfecta. No lo pensé 2 veces. Usando el dinero de la indemnización que recibí por la muerte de Robert, compré un departamento de 3 recámaras en un buen edificio cerca del centro. Era mucho más caro, pero valía cada centavo si significaba tener a mi familia junta. «Te quedarás con la suite menor», dijo Michael cuando les mostré el departamento. «El cuarto del bebé tiene que estar cerca del nuestro». Acepté inmediatamente. No me importaba el tamaño del cuarto, solo quería que estuviéramos juntos. Lo que no esperaba era que a la hora de firmar los papeles, Michael apareciera con un documento extraño. «Es solo una formalidad, mamá», explicó sin mirarme a los ojos. «Como vas a vivir con nosotros, es mejor poner el departamento a mi nombre para facilitar las cosas». Dudé. Ese departamento era todo lo que tenía, comprado con el dinero que mi marido ganó con su
sudor. Pero la mirada de Michael, la misma mirada que tenía cuando era niño y quería mucho un juguete nuevo, me convenció. ¿No confías en mí?, preguntó cuando vio mi vacilación. ¿Y cómo podía decir que no al hijo que crié sola, por quien sacrifiqué todo? Mirando hacia atrás ahora, pueden pensar que fui tonta, pero el amor de una madre puede cegar cuando su único hijo, aquel por quien sacrificaste todo, te mira a los ojos y pregunta, ¿no confías en mí? Bueno, el corazón vence a la razón. Ese tipo de amor es la mayor fuerza de una madre y a veces su peor debilidad. Firmé los papeles un jueves por la tarde en la notaría del centro. Todavía recuerdo el sonido del sello golpeando el documento, sellando mi destino sin que lo supiera. Esa noche Michael abrió una botella de vino para celebrar. Por nuestra familia unida, brindó. Jessica sonrió esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Si hubiera sabido lo que vendría, habría roto esos papeles y huido, porque lo que vino después de firmar esos papeles fue un infierno que no le desearía ni a mi peor enemigo. La mudanza al nuevo departamento sucedió en un sábado caluroso de abril. Recuerdo que el cielo estaba despejado, sin una sola nube. El sol se reflejaba en las ventanas del nuevo edificio. Estaba feliz organizando mis cositas en el cuarto principal que Michael me mostró. La suite era más pequeña, pero aún así bastante espaciosa, con su propio baño, una gran ventana con vista al río Spokane a lo lejos. Acomodé mis santos en la cómoda, colgué mi ropa en el closet, tendí la colcha bordada que había sido de mi madre en la cama. Tendré paz aquí, pensé, pobre de mí. No tenía idea de lo que vendría. La primera semana todo parecía bien. Preparaba el desayuno para todos, limpiaba la casa, hacía el almuerzo. Jessica estaba en los primeros meses de embarazo y sentía náuseas con cualquier olor fuerte. Entonces me aseguraba de cocinar alimentos ligeros que no molestaran su estómago. Por la noche cenábamos juntos y platicábamos sobre nuestro día. Michael hablaba de los proyectos en la constructora, Jessica hablaba de sus amigas y yo escuchaba más de lo que hablaba, feliz solo de estar ahí con mi familia. Fue en la segunda semana que las cosas empezaron a cambiar. Entré a la cocina una mañana y encontré a Jessica al teléfono. Su voz era baja, como si no quisiera ser escuchada. No aguanto más, mamá. Siempre está cerca, tratando de ayudar, pero solo estorba. Y ese olor a viejo que se apodera de la casa. Me quedé paralizada detrás de la puerta, con el corazón apretado como si hubiera recibido un golpe. Cuando me vio, colgó rápidamente, forzando una sonrisa. Señora Miller, despertó temprano, y yo, tontamente, fingí que no había escuchado nada. 2 días después, Michael me llamó para platicar. Mamá, Jessica está pensando en redecorar el departamento. Ya sabes cómo son las mujeres, y pensamos que tal vez te sentirías más cómoda en la lavandería, que tiene su propio baño y todo. Así podemos convertir el cuarto más pequeño en cuarto de bebé, que está más cerca de nuestro cuarto. La lavandería, ese cubículo en el fondo del departamento, sin una ventana de verdad, solo una pequeña claraboya que apenas dejaba entrar aire. Tragué saliva, con la garganta cerrándose. Pero, ¿y mis cosas, hijo? No van a caber todas allá. Él se encogió de hombros como si no fuera nada. Puedes dejar lo que no uses mucho en la bodega. No tuve valor para discutir. Después de todo, el departamento ahora estaba a su nombre. ¿Qué era yo? Una invitada, una intrusa. Esa misma tarde empecé a llevar mis cosas al cuarto de atrás. Había una litera vieja, tipo individual, y un pequeño armario de pared. El baño era minúsculo, apenas dabas vuelta en él, pero la peor parte era el calor. Sin una ventana adecuada, se convertía en un horno en los días calurosos de Spokane, que no son pocos. Pasé la primera noche ahí sin dormir nada, con el sudor corriendo por mi cuerpo, preguntándome dónde había errado tanto en la vida. No era solo un cambio de cuarto, era una degradación del alma. En la geografía de una casa, ese cuarto de atrás era un mensaje claro. Ella ya no era de la familia, sino una obligación que debía esconderse. Fue ahí donde el abuso silencioso empezó a echar raíces, en el calor y la oscuridad de un cuarto sin vista. En la oscuridad sofocante de ese cuarto, solía susurrarle a mi Robert como si estuviera acostado a mi lado. «Ay, querido, ¿qué harías tú?», le preguntaba al aire vacío. Trazaba el patrón de las grietas en el techo y veía en ellas el mapa de mi propia vida destruida. Recordaba el calor de nuestra casita, el orgullo en tus ojos cuando Michael
se graduó, la sencilla dignidad de nuestra vida juntos, y entonces miraba las paredes frías y desnudas de mi prisión, y una pregunta arañaba mi corazón. ¿Era esto todo lo que quedaba de mí? Un fantasma en la casa de mi propio hijo, una carga sobre la que se susurraba detrás de puertas cerradas. Con el pasar de los meses me di cuenta de que ese cambio de cuarto era solo el inicio. Jessica empezó a crear reglas domésticas que se aplicaban solo a mí. Señora Miller, cuando tengamos invitados, podría quedarse en su cuarto. Queda un poco apretado con mucha gente en la sala. Al principio era solo cuando sus papás venían de visita. Después, cualquier visitante era motivo para confinarme. Es solo hasta que termine el embarazo, me decía a mí misma. Después de que nazca el bebé, todo mejorará. Pero no mejoró. Daniel nació en un día sofocante de diciembre. Un niño fuerte y saludable que era igualito al abuelo Robert. Me ofrecí para ayudar a cuidarlo. Después de todo, tenía experiencia. Pero Jessica siempre encontraba una excusa. Mi mamá ya viene a ayudar, o contratamos una nana especializada, o hasta el doctor dijo que es mejor no tener muchas personas cuidando al bebé en los primeros meses. Y así fui alejada hasta de mi propio nieto. Fue en esa época que la comida también empezó a cambiar. Al principio todos comíamos la misma comida juntos. Entonces Jessica empezó una dieta especial por la lactancia. Necesito evitar ciertos alimentos que pasan a la leche, decía. Y de repente había 2 almuerzos en el refrigerador. Uno para ellos, otro para mí. El de ellos siempre fresco, con ingredientes de alta calidad. El mío generalmente eran sobras del día anterior o algo muy sencillo. Arroz, frijoles, un huevo frito. No necesitas tanta proteína a tu edad, explicaba Jessica cuando yo cuestionaba. Había días que abría el refrigerador y encontraba solo un platito con las sobras de su almuerzo, ya frías, cubiertas con un pedazo arrugado de papel aluminio. Otras veces ni eso. Tenía que improvisar con lo que encontraba en la despensa. Y no era por falta de dinero, era porque lentamente me había vuelto invisible en esa casa. El control sobre mi vida se hizo más fuerte. Un día Michael llegó con un papel en la mano. Mamá, he estado pensando, te estás haciendo mayor. Es mejor que yo administre tu pensión. Así no tienes que preocuparte por cuentas, bancos, esas cosas. Firmé sin leer con atención, confiando en mi hijo. ¿Qué opción tenía? Vivía en su casa. Dependía de él para todo. Al principio me daba un poco de dinero cada semana para que comprara mis cositas, como decía. Con el tiempo, ese dinero fue disminuyendo hasta que un día simplemente se olvidó y yo no tuve valor de pedir. Empecé a guardar monedas que encontraba por la casa, billetes pequeños ocasionalmente olvidados en los bolsillos de ropa que lavaba. Escondí todo en una lata de galletas dentro de una funda vieja al fondo del armario. Era mi fondo de emergencia, como yo secretamente lo llamaba. Poco sabía que un día ese poco de dinero sería mi tabla de salvación. Mi salud también empezó a empeorar. Tengo presión alta desde los 50 años, controlada con medicamentos que necesito tomar todos los días. Al principio, Michael mismo los compraba en la farmacia. Después pasó esa responsabilidad a Jessica, que siempre se olvidaba o compraba la medicina equivocada. Ay, perdón, señora Miller, la próxima vez voy a acertar. Solo que la próxima vez fue lo mismo. Empecé a sentir mareos, dolores de cabeza y ese zumbido en el oído que es señal de alerta para la hipertensión. Lo peor fue cuando tenía una cita agendada con el cardiólogo, un chequeo de rutina que hacía todos los años. Michael había prometido llevarme. El día anterior dijo que había surgido una reunión importante. Pero no te preocupes, mamá. Jessica reagendó tu cita para la próxima semana. Le creí. Solo un mes después, cuando mis síntomas empeoraron e insistí en ir al doctor, descubrí que ella nunca había reagendado. Mi lugar se había perdido y ahora solo había cita para el mes siguiente. Cuando confronté a Michael, se encogió de hombros. Debe haber sido un malentendido. Tú a veces confundes las cosas. Esa fue la primera vez que escuché esa frase, que más tarde se volvió su mantra. Confundes las cosas. Cada vez que me quejaba de algo, cada vez que señalaba una injusticia, esa respuesta venía. Te estás confundiendo, mamá. No fue así lo que pasó, señora Miller. Te estás volviendo olvidadiza. Y lo peor era que empecé a dudar de mí misma. Realmente estaba confundiendo las cosas. Mi memoria estaba fallando. Había días que me descubría repitiendo lo que había pasado en voz baja, como un mantra.
otra, solo para no olvidar, para no dejar que ellos cambiaran mi realidad. Con el tiempo me fui marchitando por dentro como una flor sin agua. Comía cada vez menos, mi estómago siempre revuelto de ansiedad. La ropa que antes me quedaba perfecta ahora me quedaba holgada, colgada en mi cuerpo como en un gancho. Mi cabello, que siempre fue mi orgullo, empezó a caerse más de lo normal. Ojeras profundas se instalaron bajo mis ojos, que ya no brillaban como antes. Cuando me miraba en el espejo del baño apretado, apenas reconocía a la mujer que me miraba de vuelta. Dormía mal, despertando a medianoche con el corazón acelerado, un peso en el pecho que no era enfermedad, era tristeza. Lloraba bajito para que nadie escuchara. La almohada ahogaba los sollozos. Me daba vergüenza admitir, incluso para mí misma, que estaba siendo maltratada por mi propio hijo en la casa que antes era mía, la misma casa que compré con el dinero del trabajo arduo de mi esposo, que di de regalo creyendo en el amor y la gratitud. Mi único consuelo eran las llamadas secretas a Linda, mi amiga de infancia. Al principio llamaba del teléfono fijo del departamento cuando estaba sola en casa, pero pronto Jessica empezó a monitorear las cuentas, cuestionando cada llamada. Señora Miller, estuvo 20 minutos al teléfono con este número. ¿Quién es? Empecé a llamar del teléfono público en el pequeño parque cerca del edificio, en las raras ocasiones que salía sola a estirar las piernas. Como decía, Linda era mis oídos y mi hombro. Escuchaba todo sin juzgar, sin decir que exageraba como otras personas hacían. Eso no está bien, Mary, repetía todas las veces. Necesitas salir de esa casa. Ven a vivir conmigo. Pero yo resistía. ¿Cómo podía abandonar a mi hijo, a mi nieto? ¿Cómo podía admitir que había fallado tan completamente? ¿Y a dónde iría? Sin dinero, sin mi propia casa, dependiendo de la caridad de otros. Prefería aguantar el sufrimiento conocido que arriesgar lo desconocido. La vida continuó así, cada día un poco peor que el anterior. Me volví casi un fantasma en esa casa, escurriéndome por las esquinas, tratando de no molestar, no hacer ruido, no existir demasiado. Aprendí a comer rápido en la cocina antes de que llegaran, para no tener que escuchar los comentarios impacientes de Jessica cuando masticaba muy fuerte. Aprendí a usar el baño en momentos en que ellos no lo necesitaban, a lavar mi ropa a mano en el lavadero del patio para no sobrecargar la lavadora. Aprendí a ser invisible, que era lo que ellos querían. La única alegría que me quedaba era el pequeño Daniel, mi nieto, que a pesar de todo parecía quererme. Cuando cumplió 2 años, se escapaba de la vigilancia de su mamá y venía a visitarme al cuarto de atrás. Yo le contaba historias, le enseñaba canciones viejas, le mostraba fotos amarillentas del abuelo que nunca conoció. Esos momentos robados eran como sorbos de agua en el desierto de mi existencia. Pero Jessica intentó quitarme hasta eso. Daniel, no molestes a la abuela. Ella necesita descansar. O peor, no entres a su cuarto, mi amor. Está muy mohoso. Te puedes enfermar. Así continuó por años, un día tras otro, cada pequeña humillación sumándose a la anterior, como cuentas en un rosario de sufrimiento, hasta que llegó el aniversario número 50 de boda, o mejor dicho, lo que habrían sido 50 años si Robert todavía estuviera vivo. Michael, en un raro momento de consideración, decidió dar una fiesta en honor a la memoria de su padre. Invitó a toda la familia, algunos viejos amigos, compañeros de trabajo. Por primera vez en mucho tiempo me sentí incluida en algo importante en esa casa. Pasé la semana entera ayudando en los preparativos. Hice lo que sabía hacer mejor. Cociné. Preparé todos los platillos que a Robert le encantaban. Pavo asado, crema de elote, camote caramelizado y ese flan de caramelo que era mi especialidad. Trabajé hasta que me dolieron las manos y se me hincharon los pies, pero no me quejé ni una vez. Era por Robert, por nuestro amor, por nuestra historia y, confieso, también por la esperanza tonta de que este evento pudiera cambiar algo, traer a mi hijo de vuelta a mí. El día anterior a la cena pasé el día limpiando la casa entera, haciendo que cada rincón brillara. Pulí los cubiertos que raramente salían del armario. Planché los manteles, arreglé las flores en los jarrones. Jessica apenas apareció para ayudar, siempre con la excusa de estar ocupada con detalles importantes de la fiesta. Al final del día, cuando todo estaba listo, pasó por la cocina, miró alrededor con ese aire crítico suyo y solo dijo: se ve hace
respetable, sin un agradecimiento, sin un elogio, pero ya no esperaba más nada. El día de la cena desperté temprano, ansiosa como una niña antes de una fiesta. Tomé un largo baño, me puse loción en todo el cuerpo, arreglé mi cabello con más cuidado de lo normal. Me puse mi vestido verde, el mejor que tenía, guardado especialmente para ocasiones importantes. Me puse un labial claro, un poco de polvo en la cara para ocultar el cansancio. Me miré en el espejo y por un momento vi un destello de la antigua Mary, la mujer fuerte que crió a un hijo sola, que enfrentó la vida con la cabeza en alto. Los invitados empezaron a llegar alrededor de las 7 de la tarde. Michael me presentó con una sonrisa forzada. Esta es mi mamá. Algunos me abrazaron con afecto genuino, especialmente los mayores que conocían a Robert. Otros apenas disimularon su sorpresa al verme, como si no supieran que yo existía o que vivía en esa casa. Una amiga de Jessica hasta preguntó en un susurro que me aseguré de escuchar: no sabía que tu suegra vivía contigo. ¿Dónde la escondes? Y las dos rieron como si fuera un chiste divertidísimo. La mesa estaba puesta en el comedor, hermosa, con la mejor porcelana y cubiertos de plata. Me sentí orgullosa de ver cómo todo estaba bonito, cómo los platillos que preparé recibían elogios de los invitados. Por un momento me sentí útil, valorada. Me senté en la cabecera de la mesa, en el lugar que sería de Robert si estuviera vivo. Nadie se opuso, tal vez por respeto a la ocasión. Michael se sentó a mi derecha, Jessica a mi izquierda. Daniel, ahora de 10 años, se sentó al lado de su papá, lanzándome sonrisas cómplices de vez en cuando. La comida fue servida, el vino fue abierto, las conversaciones fluyeron animadamente alrededor de la mesa. Me permití relajar un poco, participando tímidamente en algunas pláticas, sonriendo cuando alguien contaba una historia graciosa sobre Robert. Por un breve momento sentí como si fuera parte de esa familia nuevamente, de esa casa, de esa vida. Fue cuando Jessica se levantó con una copa en la mano y una amplia sonrisa en el rostro. Me gustaría hacer un brindis, anunció con voz más alta de lo necesario. Todos quedaron en silencio, esperando. Mi corazón palpitó. ¿Finalmente iba a reconocer mi valor, agradecerme por todo lo que había hecho, tratarme con el respeto que merecía? Levantemos nuestras copas por la pareja que hoy celebra 50 años de unión, empezó. Y algunas personas ya empezaron a levantar sus copas. Entonces vino el resto de la frase como una bofetada. Y también por la suegra Mary, que, convengamos, es una carga que solo estorba. El tiempo pareció detenerse. Sentí la sangre drenar de mi cara, dejando una extraña sensación de frío en la piel. Mis oídos empezaron a zumbar como si estuviera lejos. Miré alrededor esperando ver rostros escandalizados, indignados por esas palabras crueles. En cambio, vi sonrisas nerviosas, ojos evasivos y luego lo peor de todo, risa. Comenzó con una risita ahogada de alguien, luego otra, y pronto la mitad de la mesa reía como si fuera una gran broma. El tenedor cayó de mi mano golpeando el plato con un tintineo que pareció hacer eco por la sala silenciosa. Todos los ojos se volvieron hacia mí, excepto los de Michael, mi hijo, mi único hijo, por quien había sacrificado todo en la vida. No podía mirarme a los ojos. Mantenía la cabeza baja, la mirada fija en el plato frente a él como si estudiara cada detalle de la porcelana. Sus manos sostenían los cubiertos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, pero no dijo nada, no me defendió, no reprendió a su esposa por su crueldad gratuita, solo se quedó sentado en silencio, cómplice de mi humillación. Durante años ella tragó su dolor en silencio, pero ser humillada así frente a todos, mientras su propio hijo se negaba a mirarla a los ojos, era un tipo diferente de crueldad. Ese fue el momento que cambiaría todo, forzando una elección que nunca pensó que tendría que hacer. Y ya conocen el resto de esa noche. Cómo me levanté, cómo salí bajo la lluvia, cómo Linda me rescató, cómo comencé mi batalla legal con la ayuda del señor Cole, cómo Daniel me trajo esa grabación en un pendrive dorado, cómo gané el caso y recuperé mi departamento, mi pensión, mi dignidad. Pero lo que quiero contarles ahora es cómo terminó todo esto, porque las historias de vida real no siempre tienen finales perfectos y envueltos con moño. La vida es más complicada que eso. Después de ganar el caso, tardé casi un año en recibir la indemnización y recuperar el control de mi pensión. Durante
Durante todo ese tiempo seguí viviendo con Linda, vendiendo mis bordados en la feria, sanando lentamente. Cuando el dinero finalmente llegó, lo primero que hice fue comprar mi casita en North Hill. Nada lujoso, una casa sencilla con 2 recámaras, sala, cocina y un pequeño patio donde plantar hierbas y criar gallinas. Pagué de contado, sin financiamiento. La mudanza fue una celebración. Linda, el señor Davis, el señor Cole y hasta la señora Clark de la feria vinieron a ayudarme. En mi nueva casa dormí por primera vez sin pesadillas, sin miedo. Era mi rinconcito, mi refugio. Pronto empecé a decorar a mi manera. Cortinas coloridas que yo misma cosí, manteles bordados, una colcha de retazos en la cama. En las paredes colgué portarretratos con fotos viejas. El patio se volvió mi pasión. Planté hierbabuena, albahaca, romero, ruda, hierba limón, un jazmín cerca de la ventana de mi cuarto. Compré 3 gallinas, Gertrudis, Odette y Germa, que felices escarbaban por el patio. Poco después de mudarme, recibí la visita de una vecina, la señora Lewis, una señora de 70 y pico que vivía 2 casas abajo. Vino con un pastel en una bandeja para darme la bienvenida. Platicamos toda la tarde como si fuéramos amigas de toda la vida. Ella también tenía sus historias de dificultades familiares. ¿Usted borda, señora Miller?, preguntó cuando vio mis cojines en la sala. Bordo desde niña. Sus ojos brillaron. A mí también me gusta bordar, pero nunca aprendí esos puntos más difíciles. ¿Podría enseñarme? Así empezaron las reuniones de bordado, que ni siquiera eran un grupo oficial al principio. Solo éramos ella y yo sentadas en el porche las tardes de jueves, bordando y platicando. Pronto se nos unió la señora Walker, amiga suya, que prefería el crochet al bordado. Después vino la señora Cooper, que tenía un toque mágico con la costura. En pocos meses éramos 8 señoras que nos reuníamos regularmente. No era solo un grupo de manualidades, era un espacio donde podíamos platicar de cosas que nadie más quería escuchar. Los dolores en las articulaciones, los hijos que solo llamaban el Día de las Madres, los nietos que crecían tan rápido, pero también platicábamos de alegrías, una receta que había salido bien, una novela que nos gustaba. Las reuniones en mi porche se volvieron tradición en el barrio, y lo más bonito es que empezamos a vender nuestras piezas juntas en la feria y en tiendas del centro. Montamos un puesto más grande con variedad de productos, dividíamos las ganancias igualmente y hasta apartábamos un poco para un fondo común. En una de esas tardes de jueves, un auto se detuvo frente a la casa. Un muchacho alto de unos 11 años salió y lo reconocí inmediatamente, aunque había crecido mucho. «¡Abuela!», gritó Daniel, corriendo a abrazarme. Ya casi tenía mi estatura, su voz empezando a cambiar, pero su sonrisa era la misma. «Te encontré». Las lágrimas vinieron instantáneamente. «¿Cómo me encontraste, mi amor?», pregunté sin soltar el abrazo. «En internet, abuela. Busqué tu nombre. Vi fotos de la feria de artesanías donde vendes tus cosas. Pregunté por ahí hasta encontrar la dirección». Daniel se quedó conmigo toda la tarde. Se lo presenté a las señoras del grupo, que lo llenaron de pastel y café. Me contó de la escuela, sus amigos, sus planes de estudiar tecnología en la universidad. Dijo que su papá estaba deprimido desde el juicio, que tuvieron que vender el departamento para pagar la indemnización y que ahora vivían en una casa rentada del otro lado de la ciudad. «¿Y tu mamá, Daniel? ¿Cómo está?», se encogió de hombros. «Igual de siempre, quejándose de todo, culpando a todos los demás. Ahora dice que todo lo que pasó fue culpa tuya, que manipulaste a todos con esa historia de la señora abandonada». Suspiré profundo. «¿Y tu papá te deja venir a verme?». Daniel desvió la mirada. «No sabe que estoy aquí, abuela. Salí de casa diciendo que iba a la biblioteca a estudiar con unos amigos. Después de eso empezó a visitarme regularmente siempre que podía escapar de la vigilancia de sus papás. A veces venía solo, otras con un amigo de la escuela. Yo siempre guardaba una sorpresa especial para él. Un pay de manzana casero, un pan de elote, cosas que sabía que le gustaban desde pequeño. Michael, mi hijo, no lo veía desde la última audiencia. A veces sentía nostalgia por él, confieso. Después de todo, sangre es sangre. Crié a ese muchacho sola. Le di todo lo que tenía y no tenía, pero el resentimiento todavía era muy grande. Las heridas todavía sangraban cuando me acordaba de todo lo que había pasado. Así fue por 3 años. Yo en mi casa, él en la suya, con Daniel haciendo el puente entre nosotros, llevando noticias de uno al otro sin que pidiéramos directamente. Me enteré que Michael había encontrado
trabajo en una constructora pequeña, que su matrimonio con Jessica estaba en crisis, que había empezado terapia por recomendación del doctor, todo a través de Daniel. Un día, acababa de regar mis plantas en el patio cuando escuché el timbre. Era inicio de tarde, hora en que solía echarme una siesta después del almuerzo. No esperaba visita. Fui a atender un poco desconfiada, con el cabello amarrado en un pañuelo y todavía con delantal. Era Michael. No lo veía hacía 3 años y el tiempo no había sido amable con él. Parecía haber envejecido 20 años, no 3. Su cabello ralo y canoso en las sienes, arrugas profundas en las esquinas de los ojos y boca, una palidez que no era natural. También estaba más delgado, lo que hacía que su ropa pareciera grande. «Mamá», dijo con voz casi un susurro, «¿puedo entrar?». Me quedé parada en la puerta un momento, 1000 emociones pasando por mí. Rabia, resentimiento, lástima, nostalgia. Finalmente di un paso al lado abriendo camino. «Pasa». Entró lentamente mirando alrededor, observando mi nueva casa. Vi sus ojos pasar por las cortinas coloridas, los portarretratos en las paredes, los muebles sencillos pero bien arreglados. «Bonita casa», comentó. «Daniel me contó, pero no imaginaba que fuera tan acogedora». «Siéntate», ofrecí señalando el sofá. «¿Quieres un café? Acabo de hacer una cafetera». Aceptó con un gesto de cabeza. Fui a la cocina y serví 2 tazas. Regresé a la sala y le entregué una, sentándome en el sillón de enfrente. «¿Qué te trae aquí después de tanto tiempo, Michael?», pregunté sin rodeos. Sostuvo la taza con ambas manos como si necesitara el calor para calmarse. «Vine a pedir perdón, mamá. Sé que no lo merezco. Sé que es tarde, pero ya no podía vivir con este peso en la conciencia». Me quedé en silencio esperando. Sabía que había más por venir. «Me separé de Jessica», continuó, «hace 6 meses. Las cosas estaban mal desde hace mucho, desde el juicio. Ella nunca aceptó que hubiéramos perdido. Siempre culpaba a todos menos a sí misma. La gota que derramó el vaso fue cuando tuvo una pelea horrible con Daniel por venir a visitarte. Le dijo cosas horribles, lo llamó traidor, malagradecido. Finalmente abrí los ojos y vi lo que estaba frente a mí todo el tiempo». «¿Y qué estaba frente a ti, Michael?», pregunté manteniendo mi voz neutra. «Una mujer amargada y manipuladora que me alejó de mi propia mamá, que envenenó a nuestro hijo contra su abuela, que me hizo tratarte de esa manera». Bajó los ojos avergonzado. «No estoy poniendo toda la culpa en ella, mamá. Yo dejé que pasara. Fui débil, fui cobarde, fui cómplice de todo. La mayor culpa es mía». Un silencio pesado cayó entre nosotros. Afuera las gallinas escarbaban en el patio. El viento movía las hojas de la planta de jazmín. Dentro de mí un torbellino de sentimientos contradictorios. «¿Por qué ahora, Michael? ¿Por qué después de 3 años sin decir nada?», respiró profundo. «Porque finalmente estoy haciendo terapia de verdad. Porque estoy intentando arreglar los errores que cometí. Porque estoy solo ahora, viviendo en un departamento pequeño y aprendí en carne propia lo que tú pasaste todos esos años confinada en ese cuartito. Y porque Daniel no me perdona. Dice que solo va a confiar en mí nuevamente si vengo a pedir tu perdón cara a cara, sin excusas, sin mentiras». Miré al hombre frente a mí. Era mi hijo, mi único hijo, el niño que cargué en mi vientre, a quien enseñé a caminar, a hablar, a ser persona. Ahora un hombre de 56 años, quebrado, pidiendo una segunda oportunidad que tal vez no merecía. «No sé si puedo perdonarte todavía, Michael. Pasaron muchas cosas, mucho resentimiento, mucho dolor. No es como un vidrio roto que puedes pegar de vuelta. Algunas cosas, cuando se rompen, nunca pueden volver a ser iguales». Asintió con los ojos llorosos. «Lo sé, mamá. No estoy pidiendo que las cosas vuelvan a ser como eran. Solo quería una oportunidad de mostrar que cambié, de intentar reparar un poco del daño que causé». Platicamos un poco más. Me contó sobre la separación, sobre el nuevo trabajo que pagaba menos, pero era menos estresante, sobre la terapia que estaba haciendo. Me dijo que Daniel pasaba algunos días por semana con él, pero que su relación todavía era frágil. «Es un buen muchacho, mamá. Mejor que su papá, con toda seguridad. Su corazón está en el lugar correcto». Cuando Michael se despidió, no nos abrazamos. Todavía no estábamos en ese punto, pero di un ligero apretón en su brazo. «¿Vuelve a tomar otro café algún día?», ofrecí. No fue un perdón completo ni una reconciliación. Fue apenas una pequeña rendija en la puerta, el comienzo de una posibilidad. Después de ese primer encuentro, Michael empezó a visitarme de vez en cuando. Al principio, una vez al mes, después con más regularidad. Siempre traía un regalito, un pastel de la panadería, un
florero, una revista de crochet, pequeños gestos, intentos de reconexión. No volvimos a ser lo que éramos antes. Eso sería imposible después de todo. Pero lentamente empezamos a construir una nueva relación basada no en dependencia u obligación, sino en respeto mutuo. Fue en esa época que Daniel, ahora de 14 años, me presentó al mundo digital. Apareció en mi casa una tarde con un celular en la mano. Compré esto para ti, abuela. Es sencillo, fácil de usar. Las letras en la pantalla son grandes. Me quedé sin palabras. Pero, hijo, eso es caro y yo ni sé usar esas cosas modernas. Por eso vine a enseñarte. Y no te preocupes por el precio. Ahorré de mi trabajo de fin de semana arreglando computadoras de los vecinos. Así empezaron mis clases de alfabetización digital. Tenía la paciencia de un santo, explicando todo varias veces, sin nunca irritarse cuando cometía un error. Me enseñó a hacer llamadas, enviar mensajes, tomar fotos y usar eso llamado WhatsApp para platicar con mis amigas del grupo de bordado. Ahora voy a crear un perfil de Instagram para ti, anunció una tarde. Instagram, abuela, es un lugar para poner fotos, mostrar las cosas que haces. Será bueno para promover tus bordados, vender más. Al principio pensé que era una tontería. ¿Quién iba a querer ver fotos de una mujer de 79 años y sus bordados? Pero me sorprendí. Pronto tenía seguidores. Primero amigos de la vecindad, después conocidos de ellos, después personas que nunca había visto de lugares distantes, hasta de fuera de Estados Unidos. Y así, sin darme cuenta, me volví lo que Daniel llamó influencer digital senior. Nada muy grande, nada muy famoso, pero tenía mi pequeña comunidad online. Personas que les gustaba ver mi trabajo, que pedían consejos, que contaban sus propias historias de vida en los comentarios de mis fotos. Una tarde, mientras le mostraba a Daniel cómo acababa de aprender a publicar stories, sentí un fuerte mareo. Mi visión se nubló, mis piernas cedieron. Si mi nieto no me hubiera sostenido, habría caído. Abuela, ¿qué fue eso? ¿Te sientes bien? Intenté minimizar diciendo que era solo cansancio, pero Daniel no se convenció. Insistió tanto que finalmente acepté ir al doctor. Al día siguiente agendó la cita y me llevó personalmente. El doctor Evans, que era mi médico desde hacía años, hizo varios exámenes. Mi presión arterial estaba alta, muy por encima de lo normal, incluso con la medicación. Después de escuchar mi corazón y ver los resultados de análisis de sangre, me dio el diagnóstico. Señora Miller, tiene un problema en la válvula mitral del corazón. No es extremadamente grave, pero requiere monitoreo constante y medicación adecuada. Un problema cardíaco. A los 79 años no era exactamente una sorpresa, pero aún así era aterrador. Daniel sostuvo mi mano todo el tiempo mientras el doctor explicaba el tratamiento, los cuidados que necesitaría, las señales de alerta para ir a urgencias. Vas a estar bien, abuela, me aseguró en el camino a casa. Solo necesitas seguir las instrucciones del doctor y dejarnos cuidarte por un tiempo también. En los meses siguientes aprendí a convivir con mi nueva condición. Tomaba mis medicinas a tiempo, medía mi presión todos los días, evitaba esfuerzos excesivos, pero no dejé de hacer lo que amaba. Seguí bordando, cuidando mi jardín, solo que más despacio, recibiendo a mis amigas del grupo los jueves, vendiendo en la feria los fines de semana. Michael, cuando supo de mi problema de salud, se ofreció a vivir conmigo. Mamá, no es bueno que estés sola. Si necesitas algo a medianoche, si no te sientes bien. Agradecí, pero rechacé. Hijo, pasé muchos años dependiendo de otros, viviendo en casas ajenas, pidiendo permiso para existir. Ahora tengo mi propio rinconcito, mi libertad. Prefiero el riesgo de estar sola a la seguridad de estar atrapada. Entendió. En vez de insistir en vivir juntos, empezó a visitarme con más frecuencia, siempre preguntando si necesitaba algo, si estaba tomando mis medicinas correctamente, si había ido a las citas. Era un tipo de relación diferente al que teníamos antes, más respetuosa, con más distancia, pero también más genuina. Fue en esa época que empecé a reflexionar más sobre mi jornada, sobre todo lo que había vivido y aprendido. En las tardes de jueves, cuando el grupo de bordado se reunía en mi porche, la plática giraba en torno a las experiencias de cada una, las lecciones que la vida nos había enseñado. ¿Saben qué aprendí después de todo lo que pasé? Comenté una tarde mientras bordaba un mantel con motivos de pájaros, que la independencia financiera es lo más importante para una mujer, especialmente cuando envejece.
balance. Es verdad, concordó la señora Lewis. Dinero en el bolsillo es libertad en las manos. Y también aprendí, continué, que tienes que poner límites, incluso con tus hijos. El amor de una madre no puede ser excusa para ser maltratada, humillada. La señora Walker asintió. Esa es la parte difícil. Los crías, das todo de ti y cuando envejeces te vuelves una carga. Si no impones respeto, te pasan por encima. En tardes como aquella, compartiendo historias y sabiduría, sentí que todo el sufrimiento por el que pasé ganó un propósito mayor. No era solo mi dolor personal, era una experiencia que podría ayudar a otras mujeres a evitar el mismo camino o encontrar fuerzas para salir de situaciones parecidas. Con el tiempo, mi perfil en redes sociales dejó de ser solo sobre bordado y costura. Empecé a contar pedazos de mi historia, compartir reflexiones sobre envejecer con dignidad, sobre los derechos de los ancianos, sobre la importancia de mantener la independencia incluso cuando el cuerpo empieza a fallar. Los mensajes que recibía me emocionaban. Mujeres de todas las edades diciendo que mi ejemplo les dio valor para enfrentar situaciones difíciles, buscar ayuda, valorarse más. Debería escribir un libro, señora Miller, sugirió el señor Cole durante una visita. Se había vuelto amigo de la familia, apareciendo de vez en cuando para tomar un café. Su historia podría ayudar a muchas personas. La idea del libro no prosperó. Escribir nunca fue mi fuerte, pero acepté la invitación de un periodista local para contar mi historia en un programa de radio y después en un pequeño canal de televisión regional. Quiero que otras mujeres de mi edad sepan que nunca es tarde para empezar de nuevo, para valorarse. Expliqué cuando me preguntaron por qué había aceptado hablar públicamente. Hoy, a mis 79 años, miro hacia atrás y veo cuánto evolucioné. De la niña que creció a las orillas del río Spokane, hija de un zapatero y una costurera, a la joven que se casó temprano y quedó viuda antes de los 50, a la madre que sacrificó todo por su hijo incluyendo su propia dignidad, a la anciana que fue humillada y tratada como una carga en la casa que antes era suya, y finalmente a la mujer que encontró valor para empezar de nuevo, luchar por sus derechos y vivir sus últimos años con dignidad y propósito. Mi casita pequeña y sencilla es mi reino. El grupo de bordado que se reúne en mi porche todos los jueves es mi familia elegida. Daniel, mi querido nieto, que ya está en la universidad, es mi mayor orgullo y alegría. Michael, mi hijo, con quien tengo una relación cautelosa y más pacífica, es una herida que cicatrizó dejando una marca, pero que ya no duele como antes. Los amigos que hice en la vecindad, los seguidores en redes sociales, los clientes fieles en la feria, todos son parte de la comunidad que construí a mi alrededor en esta tercera etapa de mi vida. Sé que mi tiempo es limitado. El problema cardíaco es un recordatorio constante de la fragilidad de la vida, pero no tengo miedo. Viví suficiente, amé suficiente, sufrí suficiente y lo más importante, aprendí suficiente para saber que cada día es un regalo. Cada amanecer es una bendición. Cada flor que florece en mi jardín es un pequeño milagro que merece ser celebrado. Mirando hacia atrás en mi vida, en la tranquilidad de mi casa, me di cuenta de que durante años me di mi valor por el amor que di, no por el respeto que recibí. Nunca dejen que el amor que tienen por alguien se vuelva una jaula para su propia alma. Su dignidad no es algo que se pueda hipotecar por la comodidad de otra persona. Recuerden, nunca es tarde para tomar la aguja y el hilo y bordar un nuevo capítulo para su vida. Los hilos más fuertes son aquellos que nosotras mismas tejemos. Esta es solo una de las muchas lecciones que aprendí. Si quieren escuchar más historias y reflexiones de mi jornada, suscríbanse al canal y recuerden, la dignidad no tiene edad y el respeto no es un favor, es un derecho.